Tres. Hola amigos, aquí estamos nuevamente saludándolos y en esta ocasión les voy a presentar a un muchachito que no conocen, a mi hijito, que viene a hablar de los usos horarios. No, el horario de verano. El horario de verano. Nada más de verano. Sí, bueno, así es el los tema. Usos horarios. No, los usos horarios es para otra plática, es otra cosa totalmente diferente. Yo creí que era eso. No, ahora va a ser... Bueno, es relacionado, pero en este caso, los usos horarios son dependiendo del paralelo. Aquí es dependiendo de la fecha y la condición donde se encuentre el sol. ¿Sí? Y todo es una cuestión política, económica, que ahorita vamos a platicar. Bueno, espérame, también quiero enseñarles algo, porque ya que lo estamos viendo todos los martes, por favor vean la playera de Alvarito, vean mi playera, y todas las semanas, durante casi yo creo que todo el año, podemos presentar una playera diferente, astronómica, dadas por la universidad, miren, aquí está la parte o de impresas atrás, por nosotros. o impresas por nosotros. Y tenemos playeritas desde 1984. Que la rifen. Bueno, entonces ya se queda mi hijo aquí platicando con ustedes. Bueno, hasta luego. Pues ahora sí, apaguen las luces. Por favor, sí, apláudanme, caray, Chihuahua. Porque vamos a hablar sobre lo que es el horario de verano. La de atrás también, por favor, para que no haya reflejos. Bueno, el horario de verano es lo que vamos a platicar, pero todo depende de nuestra Tierra, de lo que es nuestro eje de rotación de la Tierra y lo que son las estaciones. Como todos ya sabemos, nuestra Tierra está inclinada a 23 grados 27 minutos, que muchas veces también le podemos decir 23 grados y medio. Bueno, esta inclinación nos va a dar parte de lo que es ese horario de verano. ¿Y por qué es esto? Bueno, aquí en una forma sencilla y rápida, no sé si lo vean afocado. Yo no, ahorita que lo afoquen. Bueno, tenemos lo que es el Sol y el plano de la eclíptica. Ese plano de la eclíptica nos va a permitir que... Ahí está perfectamente. Muy bien, gracias. Ahí nos va a permitir que esa luz del Sol no llegue directamente a la parte central de la Tierra, que sería el Ecuador. Entonces va a haber un movimiento por esa inclinación que tiene, en donde la luz del Sol a veces va a estar iluminando más tiempo en la parte de abajo, en el hemisferio sur, que en el hemisferio norte. Eso nos va a provocar lo que son las estaciones del año, que es algo que todos deberíamos saber, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ese recorrido que tiene nuestra Tierra alrededor del Sol. Siempre en todas las gráficas vamos a encontrar el Sol en el centro de la órbita de la Tierra, pero realmente está un poquito más junto hacia uno de los focos. Esto es una cuestión totalmente demostrativa, en donde vamos a tener o vamos a iniciar lo que son las estaciones del año, que sería el equinoccio de primavera. Es cuando la luz del Sol pega exactamente en el Ecuador. Ahí tiene la misma duración el día que la noche, 12 horas exactas. La Tierra va caminando poco a poquito, y si se fijan, ese Ecuador ya está quedando en la parte de abajo. Por eso, poco a poquito, ese día o esos días que van transcurriendo van teniendo mayor duración de día que de noche. A esta estación le llamamos solsticio de verano, o cuando entra el verano. Entonces es cuando la luz del Sol
llega directamente a la parte más alta de lo que es nuestra Tierra, que ahorita lo vamos a ver y vamos a saber cuáles son los nombres de esos trópicos. La altura máxima del Ecuador para arriba serían los 23 grados y medio, que es la inclinación que tiene nuestra Tierra. Va caminando y llegamos al equinoccio de otoño. Vamos a tener de nuevo la misma duración de día que de noche. En este caso teníamos más luz en el hemisferio norte, pero ya en invierno vamos a tener mayor oscuridad, pero en el hemisferio sur van a tener mayor cantidad de luz. Entonces, cuando nosotros festejamos, por ejemplo, Navidad, que para nosotros hace mucho frío, en el hemisferio sur tienen mucho calor. Mientras nosotros tenemos invierno, en el norte, en el sur van a tener verano. Cuando nosotros teníamos verano, en el sur va a ser invierno, porque va a tocar menos cantidad de luz solar en aquella región. Este es el movimiento que se tiene. Si se fijan, se va iluminando la parte de arriba del norte, queda exactamente igual, y después empieza a iluminarse la parte de abajo del hemisferio sur. Esto nos va a provocar que tengamos diferentes horarios, más bien diferente cantidad de horas de día y de noche. Entonces, esto fue parte por lo que empezó a pensarse sobre este tipo de cambio de horarios para beneficio de todos nosotros. Pero eso es, dentro de un ratito les explicaré el inicio del por qué y quién lo creó. Entonces, cuando es verano, vean, la luz del sol no está llegando directamente o toca principalmente lo que es el Ecuador, sino está tocando la parte más alta, que estaría a 23 grados y medio. Esto en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay una mayor cantidad de luz, de oscuridad. Lo hacemos en invierno, hay más luz en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. ¿Sí? Aquí ya es una forma más gráfica. Regreso a la anterior. Es trópico de Cáncer, la línea de acá arriba, que está a 23 grados y medio, norte, y el trópico de Capricornio, menos 23 grados y medio, ¿sí? Que son los nombres que llevan. Y eso es por la posición donde nosotros vamos a ver el Sol en esa temporada, en la constelación de Cáncer o en la constelación de Capricornio. Por eso llevan ese nombre. ¿Sí? Como les estaba diciendo, si en el sur es verano, en el norte es invierno. Si en el norte es verano, en el sur es invierno. O sea, es una cuestión nada más por la inclinación que tiene nuestro eje de rotación. Y eso es muy bueno porque eso nos da diferentes estaciones. Si nosotros estuviéramos en otros planetas, no tendríamos ese mismo tipo de estaciones del año. Si estuviéramos, por ejemplo, en Urano, más bien, si es en Urano, el eje de rotación que tiene el planeta está totalmente inclinado. En vez de tener 23 grados y medio, está a 98 grados acostado. Entonces, durante muchos años, estamos hablando de alrededor de 35 años, nada más va a estar iluminándose la parte norte del planeta. Durante 35 años va a ser una noche perenne. Va girando
Entonces la parte sur ya tendría 35 años de luz, mientras en el norte 35 años de oscuridad. Entonces nosotros somos privilegiados porque realmente nuestra estación del año es muy corta, son 3 meses. Si multiplicamos 3 meses por 4 estaciones, nos da 12 meses, que es la duración de nuestro año. Pero bueno, ya entramos en materia y aquí ya vamos a ver quién empezó con eso del horario de verano. Vean sencillamente a 2 personalidades. Todos conocemos a esta persona, que es Benjamin Franklin. Bueno, y les voy a leer. El horario de verano es el horario que obedece a la convención por la cual se adelantan los relojes con objeto de aprovechar más la luz diurna, mientras que esta se reduce por las mañanas. Bueno, normalmente los relojes se adelantan 1 hora a principios de primavera y se atrasan de nuevo en otoño. ¿Quién propuso esto? Esto lo propuso por primera vez Benjamin Franklin, allá más o menos por 1907. Entonces... Ya estaba muerto. No andaba de parranda. Bueno, entonces vean que este tipo de evento no es algo moderno, como nosotros lo pensamos, sino fue algo que se creó hace mucho tiempo, pero se empezó a llevar a cabo hasta 1916, durante la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué? Para ahorrar combustible, en este caso, carbón. Y bueno, poco a poquito se fueron haciendo diferentes arreglos, modificaciones, hasta que actualmente hay 82 países en el mundo que utilizan lo que es el horario de verano. Aquí vemos que casi todos los que están en el hemisferio norte lo utilizan. Hay algunos que nunca lo han utilizado y posiblemente no lo vayan a utilizar. ¿Quiénes son principalmente? En África. ¿Por qué? Porque no son potencias económicas. Esto más bien se utiliza por una cuestión principalmente económica de las bolsas de valores. Aunque nos digan que es para ahorrar, aunque sí ahorramos, pero el motivo principal fue una cuestión económica. Y bueno, antes de todo esto ya se había también empezado a hacer algo, pero no en una forma tan formal. Algunas civilizaciones, como la egipcia o la romana, hacían pequeños ajustes por medio del sol. Todas estas civilizaciones eran mayoritariamente observadoras astronómicas. Bueno, ellos poco a poquito fueron dividiendo ese día y los convirtieron más o menos en 12 horas, que es lo que actualmente utilizamos. Vean, desde el Pacto de Nicea, en el siglo II a.C., empezó a ser un sistema de 12 horas de duración el día. 24. De 24 horas, 12 de día, 12 de noche. Entonces poco a poquito fueron tomando esa idea, hasta que tomaron ya las 12 horas bien determinadas, y bueno, poco a poco fueron haciendo todo eso. Bueno, sí, como lo estaba diciendo Arturo, sí, Benjamin Franklin lo publicó en 1784. Entonces, realmente no es algo muy reciente, sino ya tiene un origen bastante lejano, y poco a poquito se fue modificando. Por ejemplo, como la antigua Roma, la Europa del siglo XVIII, no disponía de horarios precisos. Sin embargo, esto cambió por el ferrocarril. El ferrocarril fue algo muy innovador, pero teníamos que saber a qué horas iba a pasar,
porque si no sabíamos, se nos iba el tren. Ahora sí, literalmente se nos iba el tren. Entonces se empezó a modificar ya un horario más preciso. ¿Para qué? Para que no se nos fuera. Y bueno, lo que fueron las redes de comunicación fue necesario para que, sabemos, a tal hora va a llegar el tren o va a pasar para poderlo tomar. Bueno, en 1905 el constructor inglés William Hyatt concibió el horario de verano durante un paseo a caballo previo al desayuno, cuando se sorprendió al pensar cuántos londinenses dormían durante la mejor parte del día, que era de verano. 2 años más tarde publicó su propuesta, pero la idea no se aplicó inmediatamente. Alemania, sus aliados y sus zonas ocupadas fueron los primeros países europeos en emplear el horario de verano. Se aplicó por primera vez el 30 de abril de 1916, o sea, hace 102 años. Y eso fue en el Reino Unido. Vino lo que fue la guerra, se empezó a utilizar y los Estados Unidos no la emplearon hasta el año 1918, o sea, hace 100 años. Desde entonces se han producido muchas propuestas, ajustes y renovaciones. Y como les comentaba, fue una cuestión política 100%. El horario de verano ha causado controversia desde que se implicó, y aquí en México también. ¿Por qué? Porque cuando se hizo, muchos de ustedes eran jóvenes. ¿Estaban de acuerdo a ese cambio de horario? No. ¿Por qué? Porque primero que nada te quitaban 1 hora de sueño y el cuerpo no se acostumbraba inmediatamente. Y todavía para muchos en las escuelas tienen esos problemas. Habemos gente que no nos afecta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a diferentes horarios, porque nos estamos moviendo constantemente. Pero la gran mayoría tienen ese problema y por eso hay ese tipo de problemas. Bueno, entonces, la propuesta trajo muchos partidarios como Churchill, Eduardo VII de Inglaterra. Él empleó un horario de verano de media hora, no la hora completa. Bueno, pero así fue. Sin embargo, la oposición más fuerte incluía al primer ministro Asquith, Christie, el astrónomo real, Napier, director de la Oficina de Meteorología, muchas organizaciones agrarias y propietarios de teatros. Tras muchas visitas, las propuestas fue derrocada allá en el Reino Unido. Pero bueno, en un principio cualquier cambio es complicado. Actualmente, como todos lo supieron y todos votaron, va a haber un cambio. ¿Cómo va a ser ese cambio? No lo sabemos, pero nos tenemos que ir acoplando al nuevo cambio de gobierno que va a tener México. Todo cambio es bueno, eso es lo que se supone, pero esperemos que este tipo de cambio sea bueno para el país. Y como el horario de verano, en su momento hubo muchas controversias y para muchos países es bueno, aunque otros no lo consideren así, o nosotros mismos no lo consideremos también. Bueno, siguió la guerra, unos decían que sí, otros lo tomaban en cuenta. Terminó la guerra y varios de los países dijeron, ya, no voy a utilizar este tipo de horario, aunque otros continuaron. Entonces, poco a poquito, entre que sí y que no, se fueron uniendo algunos países y otros fueron desechando ese tipo de horario. Pero el primer uso real fue a través de la Primera Guerra Mundial. Y en México
se implementó hace 22 años. No, ¿Sí? 22. ¿Sí? Ah, sí, cierto, perdón. En 1996, mediante un decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación, el día 4 de enero, el día del cumpleaños de mi mamá. Sí, sí. Exactamente. Y en ese momento se hizo en dos partes este decreto. La primera parte, del segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre, en los 33 municipios que están en la frontera, esos municipios, ¿sí?, son de la frontera hacia el territorio nacional 20 kilómetros nada más. Ese es el grosor de esta franja fronteriza, a excepción de Sonora, que no le entró, no quiso entrar. Bueno, por otro lado, todo el resto del país es del primer domingo de abril al último de octubre. ¿Por qué creen que hay esa diferencia? ¿No? Sí, Bueno, por los gringos. exactamente, por los americanos, porque los americanos utilizan este tiempo de horario de verano, porque están más al norte y ellos tienen que aprovechar la mayor cantidad de luz. Entre más al sur nos vayamos, menos viable o menos importante es este horario de verano. Si llegamos hasta el Ecuador, siempre vamos a tener el mismo horario, la misma cantidad de luz de día o de noche, siempre, porque la luz va a estar ahí toda la vida. Bueno, y de esos 33 tenemos lugares muy importantes y otros no tan importantes, ciudades grandes y otras pequeñas. Por ejemplo, en Baja California tenemos a Tijuana, Mexicali, Ensenada, que son ciudades importantes. Nos vamos a Chihuahua, tenemos a Juárez, por ejemplo. En Coahuila, a Ocuña, Piedras Negras, que son ciudades importantes. En Nuevo León, la más importante sería Los Aldama. Y en Tamaulipas, obviamente, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, que son las que están más pegadas a lo que es la frontera. Bueno, entonces, su primera implementación fue en el 96 y la FIDE ha sido el organismo encargado de darle ese seguimiento y a la medida, cuantificar los ahorros que se logran año tras año. Estos se publican todos los años. Son datos interesantes que vamos a ver más adelante, lo que se supone que toda la República Mexicana ahorró con este cambio de horario. Y lo que les comentaba, esa franja de 20 kilómetros que se maneja más o menos en esta forma. Y todo el cambio de horario es a partir de las 2 de la mañana. Oye, pero Ajá. ahí es en otras fechas, de marzo a noviembre. Ajá. Ajá. Sí, que es la primera, que es la primera parte de arriba, la fronteriza, es de marzo a noviembre. Ajá. Todo el resto del territorio nacional es de abril a octubre. Ajá. Bueno, entonces, el territorio nacional, excepto la franja fronteriza, también hay otro pequeño movimiento con lo que es el horario de verano, porque Quintana Roo y Sonora no entran en otra parte totalmente diferente. Bueno, como les decía, todos entran a las 2 de la mañana y lo que es la franja fronteriza igual, pero con diferente tiempo. Para este año
el horario de verano en la franja inició el 11 de marzo y terminará el 4 de noviembre. Bueno, este es un ejemplo de cómo se mueven los horarios, porque dependiendo si es el horario de invierno o es el de verano. Normalmente nosotros vivíamos en el horario de invierno, ¿sí? Así era nuestro horario común, pero cuando dijeron horario de verano, ese horario que nosotros utilizamos comúnmente se empezó a llamar horario de invierno. Bueno, entonces, en la parte sureste de nuestro país, cuando es invierno, estamos a 8 horas del tiempo de Greenwich. En el Pacífico, 7 horas, el tiempo que manejamos casi toda la República Mexicana son 6 horas, y Quintana Roo maneja el horario de 5 horas. O sea, realmente México tiene 4 usos horarios, pero casi toda la República Mexicana manejamos el horario del centro, aunque no coincida con los paralelos de la Tierra. Ahorita vamos a ver el tamaño que tiene. Y bueno, Perdón, serán los meridianos, ¿no? En los meridianos, sí, cierto, sí. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, cómo va cambiando dependiendo del horario, tiempo universal, el horario de cada una de las regiones. Que es algo bastante simpático, porque aquí Silvia nos puede De Japón, decir, no, ¿no? Silvia constantemente va a Colima. Sí. ¿Te vas en avión o te vas en camión? En ambos, bueno. En ambos. Sí. Cuando llegas a Colima tienes un horario, pero cuando tomas el avión que llega a Puerto Vallarta, sí es Puerto Vallarta, creo, ¿no? Colima. A Colima, no, de Puerto Vallarta a Colima, Ajá. que es el aeropuerto más cercano, hay un cambio de horario. Entonces tienes que estar muy pendiente de ese cambio de horario para que no se te vaya a ir el avión, estando muy cerquita. Que es algo pues bastante importante, porque muchas veces si tú no te das cuenta que estás pasando a otro estado, ya te moraste. ¿Sí? Bueno, ahora aquí hay otra cosa. Hay una sincronía en el sistema de cómputo de lo que es el horario oficial. En el Centro Nacional de Meteorología, el CENAM, mantiene en operación servidores de tiempo a efecto de transmitir la hora oficial de México vía internet mediante protocolos NTP, que es Network Time Protocol. Ahorita les voy a explicar por qué este choro que se me hizo bastante interesante. Para sincronizar equipos de cómputo vía remota, automática y gratuita, con la hora oficial que requiere de las siguientes acciones. El equipo de cómputo debe de tener conexión. Si se fijan, todas las computadoras hacen automáticamente los cambios de horario. Las videocaseteras, no sé si algunos de ustedes tengan videocaseteras todavía, hacen el cambio de horario automáticamente. ¿Por qué? Porque tienen un software integrado. Hay relojes que automáticamente te hacen ese cambio. Celulares. Los celulares te hacen ese cambio, pero en los celulares es muy simpático, porque tú estás en una región horaria del centro, pero si te vas a Baja California, automáticamente cuando llegas allá
te pone el horario de allá. No sé si alguno de ustedes se ha Sí, sí, fijado cuando eso. anduvimos allá. Sí. Sí, es algo que es muy interesante y todo es en una forma gratuita y lo hace, en este caso, este Centro Nacional de Metrología. Bueno, y hay está otro puerto, que es el 123 de Firewall, donde se encuentra el equipo de cómputo que estará sujeto a la sincronización de la hora oficial. Debe de estar abierto y debe de permitir el paso del protocolo NTP. Bueno, regresando a las regiones, ¿sí? Vean, todo lo que es el horario del centro. Si nosotros lo viéramos dividido en gajos, que es lo que nos da los diferentes usos horarios, tendríamos uno por acá, otro por acá, otro por acá. Vean, esto debe de tener el mismo uso horario, que es el noreste, pero no se toma como horario del Pacífico. Esta parte, la del centro, tendría que estar este estado de la República igual y parte de acá de Jalisco. No lo toma. ¿Por qué? Porque es una cuestión totalmente local. Lo que es los usos horarios de cada uno de los países, ¿sí?, es en parte astronómico, pero en parte político. Eso se los voy a platicar en una próxima conferencia, lo que son los usos horarios. Porque vamos a hablar de un país que es muy grande, China. China, por la extensión que tiene, tendría 5 usos horarios, pero realmente utilizan un solo uso horario, en donde puede estar amaneciendo en una parte a las 5 de la mañana, como puede estar amaneciendo en la otra parte del país a las 10 de la mañana, porque utilizan el mismo uso horario. En cuestión a Rusia, o la Unión Soviética ahorita, o ex Unión Soviética, ahí utilizan, son 11 horarios diferentes, por el tamaño que es tienen. enorme. ¿Sí? Ahí sí no pueden utilizar ese tipo de horario, porque sería dificilísimo. ¿Cómo va a amanecer a las 5 de la mañana? Como por el otro lado va a amanecer a las 4 de la tarde. Es imposible. Por eso se utilizan los diferentes usos horarios. En ese caso, sí lo tuvieron que fragmentar. ¿Cuántos usos horarios? Allá son 11. ¿Sí? Aquí nosotros realmente manejamos 4. Pero el oficial prácticamente es el horario del centro. Y es más o menos el horario que tenemos ahorita. Si ahorita aquí son las 9, en el Pacífico son las 8, en el noreste son las 7. Si nos vamos al sureste, a Quintana Roo, bueno, aquí hubo un error, serían las 10 de la noche, por los horarios que se están manejando. Por eso ahorita que hubo las elecciones, aquí en lo que fue zona centro, se cerraron las casillas a las 6 de la tarde. Mientras tanto, los resultados que estaban llegando de por acá, de Baja California, nos estaban llegando a nosotros a las 8 de la noche. Pero para ellos eran las 6 de la tarde. Por este movimiento del uso horario. Por eso mucha gente pensó, bueno, ¿y por qué allá hasta las 8? Y aquí hasta las 6. Es por el movimiento del uso horario. Al revés, ¿no? No, allá aquí eran las 8 y allá eran las 6. Sí, o sea, aquí eran las 8 y allá eran las 6. Sí, es lo que estaba Sí. diciendo. Tú estabas diciendo al revés. Sí. Bueno,
Lo entendimos, no te preocupes. Pero, ¿me entendieron? Sí, Claro, claro. claro que sí. No, Bueno, vamos tan retrasados. entonces, estos son los estados de la República Muy abusados. con el tipo de horario que se regula. ¿Sí? Si se fijan, la gran mayoría es zona centro. Bueno, entonces, ahora, la responsabilidad sobre este horario de verano aquí en México. La responsabilidad se establece del horario de verano por el Congreso de la Unión. Eso ya lo deberíamos haber sabido. Y se genera y se disemina la hora oficial de los Estados Unidos por los diferentes usos horarios. Bueno, ahora, sobre la uniformidad de la hora. La hora, aquí en México, se genera en base de la operación de una serie de relojes atómicos ubicados en el Centro Nacional de Meteorología. La variabilidad del horario oficial es de 0.03 millonésimas de segundo por año. O sea, es nada, ¿sí? Y es independiente de las variaciones de la rotación de la Tierra. Bueno, nota, de acuerdo a la fracción cuarta del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horarios de los Estados Unidos Mexicanos, las islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidas dentro de los meridianos al cual corresponde su situación geográfica. Y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados. O sea, si tenemos una isla, vamos a decir, cercana a Japón, por poner un ejemplo, vamos a tener el horario que tenga Japón. Si nuestra isla estuviera cerquita de Portugal, tendríamos el horario de Portugal. Eso es lo que significa o lo que nos está diciendo este punto. El tiempo de los usos horarios mostrados en esta página corresponde al valor del patrón nacional de escalas de tiempo mantenido por el Centro Nacional de Meteorología. O sea, ellos son los que nos van a estar regulando todo el tiempo. Alvarito, en este caso México, pues las Islas Marías. Ajá. Que está Sí, cercano, ¿no? serían las Islas Marías que están por allá. Bueno, ahora, la hora oficial de los Estados Unidos mexicanos, bueno, es por la Ley de Usos Horarios publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del 2001. Establece la hora oficial en un punto determinado del territorio nacional en función de la posición geográfica. Asimismo define la zona horaria y la forma de la relación, la hora en cada zona de cada meridiano cero. Bueno, cabe indicar que la hora del meridiano cero está determinada por la escala de tiempo denominada tiempo universal coordinado o el UTC. Por eso fue lo que estábamos viendo, que es el tiempo de Greenwich para los que quieran saberlo en esa forma. Es oportuno indicar que la escala del tiempo UTC es generada por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que este es el edificio que está allá en Inglaterra. Bueno, en México la realización física del UTC está a cargo del mismo Centro Nacional de Meteorología, que para poderlo identificar siempre, se pone la UTC, que es la internacional, y de dónde está saliendo nuestro horario. ¿Sí? Bueno, el 4 de junio del 2007, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el establecimiento del Patrón Nacional de Escalas de Tiempo, que ahorita vamos a ver esa publicación. Esto fue como se publicó dentro del diario oficial. Y dentro de esto,
fue una rectificación que hizo Vicente Fox Quesada, el presidente en aquel entonces. Entonces es el que ahorita está funcionando por medio de esta publicación, de este mandato dentro del diario oficial de la Federación. Bueno, por otro lado, la Ley Federal sobre la Metrología y la normalización establece que el Sistema General de Unidades de Medida es el único legal en el país. O sea, no hay nada que sea más legal que ese. Bueno, entonces todas una serie de actividades que tienen que ir haciendo, que si tiene que medir acá, que tiene que medir allá. Es importante indicar, sin embargo, que dicha escala es el resultado de un proceso matemático, por lo que no hay señal física. O sea, antiguamente, nosotros como astrónomos, cuando hacíamos una observación, utilizábamos lo que era un radio de onda corta, que era el que nos medía los diferentes tiempos para hacer las mediciones. ¿Qué tipo de mediciones? Cuando había una ocultación o un tránsito, que era el tiempo universal. ¿Cómo funcionaba? Actualmente se sigue utilizando y es cada 15 segundos cambiaba el tono. O sea, era un pulso por segundo. Y así nosotros podíamos, Como el que tiene Joaquín. como el que utiliza Joaquín, cuando se hacen observaciones ya bien medidas. ¿Por qué se utiliza esto? Porque dentro de la astronomía no es lo mismo estar observando aquí que estar observando un mismo fenómeno en Ecatepec o en Querétaro o en Monterrey, por la diferente posición geográfica. Si aquí nosotros podemos estar viendo que una estrellita está siendo ocultada por la luna atrás de X montaña lunar, pero en este momento se está ocultando aquí, pero en Monterrey todavía no sucede. Entonces con eso podemos seguir a hacer diferentes mediciones astronómicas. Por eso es muy importante. Pero aquí no tiene una referencia o una escala, ¿sí? Sino es algo instinto. Bueno, entonces aquí se manejan los diferentes tiempos. El tiempo del sureste son 5 horas, el del centro son 6 horas, Pacífico son 6 horas más 1, y el noreste 6 horas más 2. A veces nos gusta complicarnos la vida, pero es parte de nosotros. Y aquí en todo lo que es el territorio del centro, entró el horario de verano a las 2 de la mañana del domingo 1 de abril. Y va a terminar este horario que estamos utilizando en este momento el domingo 28 de octubre a las 2 de la mañana. Ahora, hay ventajas y hay desventajas en lo que es el horario de verano. Esto es no nada más a nivel México, es a nivel mundial. De acuerdo con esta consideración de las ventajas, un individuo obtendría una ventaja mayor al seguir toda la población el horario de verano, por si su cuenta decidiese levantarse más temprano, pues la coordinación aporta un gran beneficio. Pero ¿cuál es el inconveniente? Sin embargo, muchos hacen caso omiso al horario de verano y alteran sus horarios para coordinarse con la luz del sol o con colegas diferentes. El horario de verano no se emplea durante el invierno porque las mañanas son más oscuras. Quizá los trabajadores no tienen tiempo libre con la luz del sol
y los niños tendrán que volver a la escuela cuando haya anochecido. Por eso vamos a tener ese tipo de conflictos. Pero vean, una pequeña hora de cambio, ¿cómo puede influir en un negocio? En los efectos económicos. Vean, es esto que se me hizo muy interesante. En 1984, la revista Fortune estimó que la extensión de 7 semanas del horario de verano le proporcionan 30 millones de dólares adicionales a esta cadena. O sea, vean lo que puede ser una hora en comercios de conveniencia. La National Golf Foundation estimó que la extensión incrementaría los ingresos de la industria entre 200 a 300 millones de dólares. Eso es algo increíble. Bueno, el horario de verano puede perjudicar a los agricultores y a otras actividades cuyo trabajo está determinado por el sol. Por ejemplo, la cosecha de los cereales se realiza cuando el rocío se evapora. Así que cuando los granjeros llegan más temprano, en verano, su trabajo es menos valioso. El horario de verano también perjudica las tasas de audiencia en los programas de prime time. Porque, ¿cuál es el horario más importante en televisión? ¿De qué horas a qué horas? ¿Saben ustedes? De las 7 ¿De las 7 a qué horas? a las 10, creo. Exactamente. El horario estelar siempre ha sido de 7 a 10. Muévele una hora, ya no es de 7 a 10. Puede ser de 8 a 11. Ahí están ya perdiendo una hora, por un lado. O puede ser de 6 a 9. También. Entonces, por eso mencionan esto. Los cambios de horario tienen cierta correlación con un decremento en la cuestión económica. En el 2000, el horario de verano conllevó una pérdida estimada de 30.000 millones de dólares en la cuestión de los mercados de acciones. O sea, pega en cuestiones financieras, pero depende del mercado. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en un sistema que se llama Forex, el Forex es un sistema económico de compra-venta de divisas, que eso se hace a nivel mundial. Muchas veces las compañías de Forex tienen que empezar a trabajar a partir de las 5 de la mañana para ligarse a las grandes bolsas de valores mundiales. Y dejan de trabajar normalmente a las 12 de la noche. O sea, son corridos muy grandes. Y todo eso es por esto, por el horario de verano. Se tienen que hacer diferentes ajustes para estar siempre comunicados. En la cuestión salud, ¿quiénes lo resienten más? Los niños. ¿Sí? Nosotros nos podemos acostumbrar más fácilmente, pero los niños tienen esa afectación. Se tienen que levantar una hora más temprano. Y mientras se van acostumbrando, podemos hablar de 2, 3 semanas. Y el rendimiento no es el mismo. No. Bueno, Adriana, que estuvo en una escuela, Una secundaria. en una secundaria, lo notaba perfectamente. Nosotros como adultos, pues no es tanto el problema. Bueno, otra de las situaciones, lo que es la exposición solar, que es una alerta. Pero la cuestión sobre si es beneficioso o no es beneficioso.
La luz solar dispara la síntesis de la vitamina D en la piel, pero la sobreexposición puede provocar cáncer. Entonces, ¿debemos de utilizar ese horario de verano o no? ¿Estar más tiempo adentro de nuestra casa o no? Por la exposición del sol. Pero ¿cuánto podemos recibir de esa exposición por esa hora? Depende de dónde estemos. Porque nos podemos despertar y nos metemos a nuestro trabajo, no lo estamos recibiendo. Pero si tenemos un trabajo en la calle, ahí sí vamos a resentirlo. Si no, no hay tanto problema. La luz solar influye fuertemente sobre la presión invernal. El horario de verano puede ayudar en casos de depresión, haciendo que la persona se levante más temprano, pero algunos dicen totalmente lo contrario. Los cambios de horario reducen la duración y la eficacia del sueño. El gobierno de Kazajistán citó problemas de salud debido a los cambios de horario, como la razón principal para abolir el horario de verano en ese lugar. Vienen las complejidades. ¿Por qué? Porque dentro del horario de verano hay un día de 25 horas y un día de 23 horas. ¿Por qué? Por lo siguiente. En la proximidad de la transición de otoño son las 3 y de repente, como tienes que quitarle una hora, ya se vuelven las 2. Cuando cambia el horario. Cuando hace ese cambio de horario. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Un día de 25 horas. Pero por el otro lado, ya son 24 horas. Porque de las 2 aumentas una hora más. O sea, no existe esa hora. El horario de verano puede incrementar las desventajas del tiempo estándar. Por ejemplo, cuando se lee un reloj de sol, se debe de tener en cuenta el horario de verano, además de la zona horaria y las discrepancias naturales. O sea, ahí tenemos que hacer un movimiento. Nuestro reloj solar, por ejemplo, cuando están en alguna plaza pública, hay algunos relojes que tienen o dicen, esta es la hora de verano y esta es la hora de invierno. Hay algunos, pero la gran mayoría no lo tienen. Hay una cantidad infinita de relojes solares, que eso también sería para otra plática, que son muy interesantes. Pero tienes que determinar, hay relojes solares, o había relojes solares portátiles, que tú los tenías que orientar hacia el norte. Pero con este cambio de horario, tienes que moverlo 15 grados del norte, para que te dé un horario mejor, o más exacto. La diversidad y su aplicación. Los relojes se adelantan en primavera, cuando empieza el horario de verano, y se atrasan en otoño, cuando acaba. Las zonas horarias a menudo están al oeste de sus límites ideales, lo que incrementa el efecto del horario de verano. En el caso típico de primavera, se adelanta una hora, entonces ese día tiene 23 horas. Pero en otoño, como se atrasa, tiene 25 horas. Un reloj digital no muestra las 2 en el cambio de primavera, sino pasa de la 1:59 segundos a las 3. Traten de verlo, es muy interesante ver ese movimiento. Otro movimiento es cuando se atrasa, porque cuando van a dar las 2, no hay problema. Va caminando el horario, a las 2:59, en vez de dar a las 3, regresa a las 2. Véanlo, es bien interesante ver
ese efecto. Cuando vamos a una fiesta sí se ve eso. De las Ujú. fotitos. Las fechas de inicio y final pueden diferir dependiendo del lugar, ¿sí? Desde el 96, el horario de verano europeo se ha venido aplicando desde el último domingo de marzo al último de octubre. O sea, es exactamente Europa y México están a la par. Las fechas de inicio y final se invierten en el hemisferio sur. Por ejemplo, en Chile se aplica el horario de verano desde el segundo domingo de octubre hasta el segundo de verano. Como lo vimos hace rato, si aquí es verano, allá es invierno. Cuando allá es invierno, acá es verano. Ellos lo hacen, pero al revés. El horario de verano normalmente no se utiliza en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el horario prácticamente es el mismo siempre. Solo una minoría de la población mundial emplea el horario de verano, pues Asia y África en general no lo hacen. ¿Por qué? Por cuestiones económicas prácticamente. Ahora, vean, desde entonces hay muchos países que han adoptado el horario de verano. Ahorita hay 86, yo dije 82. El consumo del año pasado son cantidades impresionantes. Si nosotros no manejamos la cuestión wattajes, puede ser un número grande o chico y ni siquiera nos damos cuenta de qué rayo significa. Pero si ya nos vamos a la cuestión económica, se supone que se ahorra 300, el año pasado se ahorró 311 millones de pesos, que es una cantidad bastante grande, ¿sí? Ahora, en cuestión al consumo de hidrocarburos, estamos ahorrando 400,000 toneladas de dióxido de carbono, que es también una cantidad bastante grande. Para dimensionar el significado del ahorro de energía obtenido en el 2017, el año pasado, los 885 gigawatts serían suficientes para establecer el consumo de 571,000 casas habitación durante todo un año, con un consumo promedio de 258 kilowatts hora al bimestre, o el equivalente al consumo de energía de 7.78 millones de lámparas fluorescentes compactadas, autobalastradas, prendidas las 24 horas del día durante un año. O sea, es algo impresionantemente grande. Y con esto damos por concluido lo que es el horario. Cuando es horario de verano, aumentamos. Cuando es horario de invierno, quitamos una hora. Pues no sé si tengan alguna duda, si me haya ido muy rápido, muy lento. Muy bien. Es un tema interesante y en cada país es diferente. El horario de invierno es el horario normal de El horario normal, real de de México es eso. ¿Alguna duda? Sí, ¿Pregunta? una pregunta.